Muy buenas, hago un descanso en la Asamblea de Socios Compromisarios del Real Madrid para comentaros algunos de los puntos más importantes que ha comentado Florentino Pérez en dicha asamblea y que pues hemos sido testigos los socios representantes del Madrid. Ahora os cuento. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, antes de nada, pediros por favor pues esos likes que tanto ayudan a los vídeos, sobre todo cuando entráis en el vídeo al empezar, porque así YouTube los enseña mucho más y así poco a poco va creciendo el canal. Os cuento, soy socio compromisario del Real Madrid, es decir, uno de esos socios que cada 4 años se eligen por elecciones y que representan a otros muchos socios a la hora de votar las cuentas y votar los acuerdos más importantes del Real Madrid. En los últimos años, pues las decisiones más importantes que hemos tomado han sido las de la reforma del nuevo Bernabéu y la de la constitución del Real Madrid femenino, del equipo femenino con la compra del tacón. Así que, eso es lo que soy, digamos, socio representante del Madrid, muy orgulloso de ello. Y cada año tenemos una asamblea que este año, excepcionalmente, como veréis, que la estoy siguiendo por el ordenador, pues es online, es telemática por culpa de la situación que provoca la pandemia. La verdad es que quería dejaros pues pequeños cortes de la asamblea con los puntos más importantes, sobre todo pues con ese discurso de Florentino en el tema económico, cómo fue la temporada pasada, cómo va a ir la siguiente. Pero ha habido una completa bomba por parte de Florentino, porque yo no recordaba ningún apoyo a la Superliga Europea tan deliberado y tan claro nunca, ¿no? Por parte del Real Madrid, y de hecho yo creo que es el primer club que se manifiesta públicamente de forma tan clara. Vamos a empezar primero con cómo fue, ¿no?, los resultados del Real Madrid la pasada temporada, cómo se adaptó a la pandemia. Escucharéis sonidos de casa, porque pues no vivo solo, tengo una familia grande y se van a escuchar sonidos, pero creo que lo importante, que es la información que da Florentino, la vais a escuchar perfectamente. ¿Cómo fue la temporada 19-20? Ha permitido mantener una solvencia económica muy sólida, que ahora en esta tremenda crisis que vivimos como consecuencia de la pandemia nos permite afrontar con serenidad el difícil panorama que se nos presenta. Evidentemente, el ejercicio 19-20 ha estado marcado por los efectos del COVID-19, unas circunstancias que van a persistir también a lo largo de esta temporada y que se traduce en un presupuesto para este año que dice mucho de la dimensión del impacto. En la temporada pasada, 2019-2020, los efectos de la pandemia nos llevaron de un presupuesto que teníamos de ingresos de 822 millones de euros a unos ingresos de 715 millones de euros. Es decir, ingresamos 107 millones de euros menos de los previstos. El cierre de todos los ingresos del estadio, como abonos, entradas, el Tour Bernabéu, las tiendas, restaurantes, etc., durante los últimos 4 meses de la pasada temporada, ha sido la causa principal de este descenso de ingresos. Para mitigar este impacto y esta pérdida de ingresos, el club ha llevado a cabo una serie de medidas de reducción de gastos de todo tipo. En los gastos de personal, los jugadores y técnicos de los primeros equipos de fútbol y baloncesto del Real Madrid, los del Real Madrid Castilla y los ejecutivos del club acordaron rebajar voluntariamente su retribución para la pasada temporada en un 10%, rebaja que hubiera sido de un 20% en caso de que no se hubiese podido finalizar la liga. En paralelo, se estableció un plan de ahorro en los gastos operativos del club, por el cual se obtuvo una reducción adicional del gasto equivalente al 8% del gasto total anual. Con estas medidas de ahorro, el club ha conseguido cerrar el ejercicio 2019-2020 con un resultado económico positivo de 313.000 euros. Pues aquí habéis visto cómo Florentino explica que a pesar de todos los imprevistos, el Madrid consiguió un beneficio de 300.000 euros, que que en comparación con el resto de clubes, ¿no?, que están arrojando pérdidas enormes de millones y millones de euros, pues es un gran éxito, ¿no? En gran parte se debió a ese esfuerzo de los futbolistas en rebajarse su salario un 10%, pero también el club hizo otra serie de ajustes
y eso no le impidió bueno, pues ser muy solidario y contribuir pues, de forma importante a la solución, bueno, a la solución contra la pandemia, ¿no? En compra de material sanitario y otra serie de actuaciones que realizó el Real Madrid donde invirtió mucho dinero. Vamos a ver qué opina Florentino sobre cómo va a ser el ejercicio 2021. El presupuesto que presentamos es de 617 millones de euros, es decir, 98 millones de euros menos que lo que ingresamos la pasada temporada, dado que hemos supuesto que se va a seguir jugando sin público también durante toda esta temporada. Esto nos produce unas pérdidas presupuestarias de 69 millones de euros. Vamos a seguir trabajando en los 6 meses que nos quedan para intentar disminuir estas pérdidas. La posible entrada de público a los estadios, hoy difícil, ayudaría a que esta pérdida fuera menor. La realidad es que todos los grandes clubes de fútbol están sufriendo este duro golpe económico y nosotros no somos ajenos a esta situación. A 30 de junio de este año, 2020... Bueno, como veis, el 2021, con un planteamiento, digamos, muy conservador del Madrid, es decir, sin vender humo, sin dar por hecho cosas que todavía no están resueltas, bueno, pues se prevé que el Madrid pueda llegar a perder hasta 91 millones de euros, ¿no? Esto es para que también pongamos en situación porque no podemos hacernos tampoco muchas ideas locas sobre fichajes hasta que esta situación se solucione. Yo os voy a decir también que esa previsión del Madrid, como digo, es muy conservadora. Se basa en que no va a haber ni un solo espectador en el Santiago Bernabéu durante toda la temporada, es decir, está presupuestando que no entran aficionados a recintos del Real Madrid en toda la temporada, cuando otros clubes sabemos que sí que han presupuestado que van a entrar aficionados. Incluso el Barcelona desde diciembre, ¿no? Tienen su presupuesto que iban a entrar aficionados, para que veáis la diferencia de gestión de ambos clubes. Y también el Madrid no da por hecho una rebaja salarial de los futbolistas, que yo creo que sí que se va a producir y que va a ayudar a paliar en gran parte esas pérdidas previstas con respecto al ejercicio 2021, ¿no? Así que por ese lado creo que los resultados van a ser bastante mejores de lo que está diciendo el club, pero el club ahora mismo habla de lo que hay seguro, ¿no? Otra cosa, obviamente, que ayudaría a arreglar mucho las cosas es cualquier venta de un futbolista antes de 30 de junio también sería un resultado positivo para, bueno, pues para el ejercicio que está por cerrarse el 30 de junio. Así que, como digo, no hay que ser tampoco excesivamente pesimistas, pero bueno, me parece muy bien que el Madrid haga esa previsión, ya digo, muy conservadora en estos momentos. También ha hablado Florentino sobre el nuevo Bernabéu. Digamos que, bueno, ha vuelto a explicar que se empezará a pagar en 2023, pero bueno, mejor que escuchármelo a mí, se lo escucháis a él. El mejor estadio del siglo XXI, icono vanguardista del deporte mundial, de la ciudad de Madrid y de nuestro país. Quiero mostrar también mi agradecimiento a los 700 trabajadores que están ejecutando una de las obras civiles más emblemáticas de España y que tenemos previsto finalizar en 2022. La inversión realizada a 30 de junio de este año asciende ya a 114 millones de euros. En este punto quiero recordar, tal como expliqué en la asamblea del año pasado, que el préstamo de 575 millones de euros y a un plazo de 30 años incluye 3 años de carencia de amortización del principal, lo que significa que el Real Madrid pagará la primera cuota anual a partir del 30 de julio de 2023, continuando hasta su vencimiento el 30 de julio del 2049. Por tanto, este crédito se empezará a pagar después de que la reforma del estadio esté terminada. Es decir, la cuota anual se pagará con los nuevos ingresos generados por el propio estado renovado, lo que significa que la actividad económica del club no se ha visto ni se verá afectada por el pago del crédito. Bueno, como veis, ahí se proyectan una serie de imágenes, también de cifras, pero básicamente, pues es lo que hemos comentado. El nuevo Bernabéu va a producir ingresos desde que se termine su reforma, que va a ser en el verano del 22, si todo va según lo previsto, incluso si no antes, ¿no? Porque se están acelerando ciertas cosas, y empezará a pagar en 2023. Por lo tanto, se va a ir pagando con los beneficios que genera el propio estadio,
no están para nada, ¿no?, comprometidos los ingresos operativos del club ni financieros para pagar el estadio, sino que las condiciones financieras son muy buenas y la verdad es que, bueno, pues son motivos para enorgullecerse de la gestión que está teniendo el club en este tema, ¿no?, sin ninguna duda. Pero como os decía, más allá bueno, de que el Madrid ha hecho un homenaje, bueno, a los jugadores y digamos que figuras importantes del madridismo, pues que desgraciadamente han fallecido en 2020, también ha habido un detalle para, bueno, pues otros personajes públicos que también han muerto en 2020, como Michael Robinson o Diego Armando Maradona. Creo que este tipo de cosas, bueno, pues aunque nos parezcan evidentes, bueno, pues a mí me encanta que las haga el Madrid. Creo que son muy importantes y que dicen mucho, ¿no?, de los valores de este club, que no mira los colores para esas cosas, afortunadamente. Pero como os decía, la mayor bomba, y que desgraciadamente no he podido grabar porque me ha pillado un poco de sorpresa a mí también, ahí con ciertos líos que tenía, ha venido cuando Florentino, no sé si explícitamente, o sea, no sé si ha llegado a mencionar la palabra Superliga, pero desde luego sí ha hablado de Infantino y sí que ha hablado del nuevo fútbol que viene, pues claramente ha realizado un apoyo a la nueva Superliga diciendo que, bueno, pues que el nuevo fútbol, ¿no?, y la nueva situación reclama pues que haya una mejora en la calidad de lo que se le ofrece al espectador, de que haya una mejora en la calidad de los partidos, que eso es lo que el espectador demanda y que el Real Madrid, igual que ha estado en otras ocasiones en la innovación en el mundo del fútbol, en esta ocasión también va a estar. También va a estar ahí el Real Madrid, así que, bueno, me ha resultado bastante claro ese apoyo a la Superliga, como digo. Hay que recordar que hace poco Bartomeu reconoció que se estaba dando algún paso en favor de la Superliga, pero los candidatos a la presidencia del Barça ya se han desmarcado rápidamente de esa posición y se han posicionado en contra. Esto ya sabemos que puede tener ciertos líos, o puede suponer ciertos líos a nivel nacional, porque Tebas es el primer interesado en que no prospere el proyecto de la Superliga Europea. Y bueno, pues esperemos que en este caso el posicionamiento del Real Madrid a favor no genere cosas que no debería generar en una competición que debe ser totalmente sana y totalmente justa, ¿no? Esperemos que no genere esos desequilibrios, pero es verdad que el apoyo tan explícito de los candidatos del Barça a la posición de Tebas en contra de la Superliga Europea a mí me hace sospechar cosas. En todo caso, Florentino ha aclarado que esta Superliga Europea tendría que ser en todo caso compatible con las competiciones nacionales de clubes, con la Copa, con la Liga. Ya veremos cómo podría ser, porque lógicamente aumentaría el número de partidos y, bueno, el calendario es el que es. No creo que quepa todo de la misma manera, pero bueno, en cualquier caso, ese apoyo ha quedado ahí por parte de Florentino y ya os digo que me parece bastante significativo, ¿no? Me parece que es bastante relevante. Así que, bueno, veremos en qué desemboca esto. Esto, bueno, digamos que ya es público desde el momento en que algún periodista está informando. Yo os quería comentar pues estas novedades sobre la marcha. Bueno, al ser socio compromisario pues he tenido esa posibilidad. Y nada, y sin más, me despido. Nos vemos en el vídeo postpartido del Eibar Real Madrid y espero vuestros comentarios. Un abrazo a todos.